¿Católico eres luz o tinieblas? Eso es el deber ser. Ese es lo que deberíamos querer, buscar y anhelar. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Porque tenemos que dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Porque el Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, es luz en nuestro sendero. Y usted y yo también tenemos que dejarnos iluminar por esa luz para poder ser luz. A ver, ¿cómo dice? Salmo 119, 105. 105. Un ratito. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. De modo que ustedes y yo tenemos la dicha del regalo que Dios nos ha dado, su palabra, que es una lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Y Jesucristo, que nos ha dejado su palabra, y es una lámpara para nuestros pasos y una luz en el sendero, el mismo Jesucristo viene a decirnos que nosotros debemos ser luz. No solamente tomar la luz de la palabra de Dios en una lámpara para nuestros pasos, es una luz en el sendero, sino que dejándonos iluminar por la palabra de Dios, usted y yo debemos transformarnos en esa luz de Cristo. Hoy vamos a leer la palabra de Dios para descubrir si estamos viviendo en tinieblas o estamos viviendo en la luz. Hoy vamos a tomar la palabra de Dios para ver qué nos pide Cristo. La mejor manera para descubrir qué nos pide Cristo y para tener la claridad de lo que Dios nos pide es leer su palabra, porque ella es lámpara para nuestros pasos. Ella es una luz en el sendero, o sea, ella es la que nos muestra cómo usted y yo podemos ser luz. Cuando pregunté si debemos, católico tiene que ser luz o somos tinieblas, todos dijeron somos luz. Eso es sencillo y es fácil decirlo. Pero necesitamos ver a la luz de la palabra con claridad, descubrir si verdaderamente en medio del mundo que está lleno de tinieblas y de oscuridad, ustedes y yo somos luz. Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 14, nos pone una misión, nos pone una tarea que debemos cumplir. Es un mandato. No podemos esquivarlo. O somos luz o somos tiniebla. Vamos a ver. Vosotros sois la sal de la tierra. El 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué dijo Jesús? ¿A quién se refería? ¿Cómo dice la suya? Ustedes son la luz del mundo. Me gusta más así. Ustedes. Jesucristo dice en castellano, si el mundo anda en tinieblas, y que lo anda, y que está en una densa oscuridad, es culpa de ustedes, porque yo los he dejado a ustedes como la luz del mundo. Vaya responsabilidad más grande. Y por eso me alegra que este tema sea si somos luz o somos tiniebla. No de palabra, sino alumbrados con la palabra que es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero, poder descubrir qué estoy haciendo con mi vida, estoy siendo luz o estoy siendo tiniebla. Pero Jesucristo nos mandó a un mundo lleno de tinieblas. Y dijo, ese mundo está lleno de tiniebla y oscuridad. No se preocupen,
Ustedes son la luz. ¿Habrá una responsabilidad más grande del católico? Bárbaro. No nos queda otra. A los obispos, Jesús les dice, ustedes son la luz. A los curas, Jesús nos dice, ustedes son la luz. A las monjas, Jesús les dice, ustedes son la luz. A los carismáticos, Jesús les dice, ustedes son la luz. A los cursillistas, a 1 Corintios 13, a Nueva Alianza, llámese como se llame, a todo cristiano, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Miren, aquí tenemos bombillos. Qué bonito. Cuando se enciende una luz, las tinieblas se van. De modo que si a mi alrededor hay tinieblas espirituales, es porque yo no he sido luz. Si en mi vida hay tinieblas, es porque no he sido luz. Pero Jesús dice, no importa. No importa que nunca haya brillado tu luz. Comienza ahora. Para eso es este encuentro. Para ver cómo ser luz. Para destruir las tinieblas del pecado y del error que hay en el mundo. Las tinieblas, la Biblia lo presenta de varias maneras, pero yo me centraría en dos maneras. Uno, las tinieblas representa el pecado y la tiniebla significa el error, la mentira, el engaño. Ahí hay tinieblas, hay error, hay oscuridad. La oscuridad, cuando la gente no ve bien, cuando la gente está a oscuras, y el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Sigue. Con ustedes, la traducción de ustedes me gusta. Sí, el 14. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Y dice Jesús, ¿se puede esconder una ciudad que está fundada en la parte de arriba de un monte? No se puede ocultar. Entonces Jesús dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta oscuridad en el mundo? Si ustedes son la luz, dice Jesús, ¿será porque están en lo alto y se han ocultado? No, eso no se puede hacer. Una ciudad que está en lo alto no se puede ocultar. Entonces, ¿por qué el mundo anda en oscuridad? Vamos a ver. Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. Ahí está el problema. El problema es que una lámpara tapada con un cajón, ¿en qué se convierte? En oscuridad. Entonces Jesús dice, el problema está en que los católicos están siendo tapados con un cajón y no dan luz. El cajón que tapa nuestra luz, el pecado. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es mi pecado? Que tapa la luz. Sigue. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres. Otra vez. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres. Hagan, pues, que brille tu luz ante los hombres. ¿De qué manera? Vean ustedes, a ver, dale. Que vean que vean estas buenas obras. Ahí está. Somos un cajón que no da luz, ocultamos la luz cuando hacemos malas obras. Pero cuando hacemos buenas obras, comenzamos a irradiar la luz
al mundo y la gente puede dar gloria a Dios. Pongan cuidado. Y por ello, den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Cuando usted y yo hacemos buenas obras, cuando usted y yo somos ejemplo de vida cristiana, entonces no hay ningún cajón pecado que oculte nuestra luz, sino que todos pueden ver nuestro testimonio y pueden dar gloria a Dios. De eso se trata este encuentro. ¿Cómo ser luz? Ahora bien, la palabra de Dios, que es una lámpara para nuestros pasos, es la que nos ilumina el entendimiento y el corazón. Ella nos va a decir cuando usted es tapado por el pecado y cuáles son los pecados que nos tapan la luz. Pero también, ¿cuáles son las obras buenas que hacen que nuestra luz se destape y se coloque en lo alto, para que irradie la luz y todos vean nuestras buenas obras? Ahí está el detalle. Vamos entonces con Efesios capítulo 5, vamos a leerlo desde el versículo 7. Efesios capítulo 5, versículo 7 en adelante. Y podemos incluso echar un poquito para atrás para descubrir cuál es el cajón, cuál es la caja, cuál es el pecado que oculta nuestra luz. Vamos a ver. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Acabaron de oír? ¿En otro tiempo? Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Acabaron de oír? En otro tiempo ustedes eran tinieblas, dice Pablo. Siga. Mas ahora soy luz en el Señor. Más ahora soy luz, pero subrayen, en el Señor. Mientras que yo no esté en el Señor, mientras que el Señor no viva en mí, como dice Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, jamás podré ser luz. Porque Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Y si Él vive en mí, entonces ustedes son la luz del mundo. Si Él vive en nosotros, nosotros nos transformamos en luz del mundo. Y dice Pablo, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en Cristo. O sea, Cristo es la luz, Él habita en nosotros y nos hace irradiar la luz. De modo que ustedes y yo somos como un espejo. Que agarre el sol y a lo que brille, póngaselo en los ojos del que está allá, para que vea que lo deja ciego. Pero el espejo no produce la luz. La luz es el sol, produce la luz. Pero el espejo recibe y da. Ese somos nosotros. Cristo es el sol, Él produce la luz, Él es la luz. Pero debe irradiar esa luz en nuestra vida, pero para que irradie tiene que ser un espejo limpio de pecado, para que eso pueda irradiar. Porque si es un espejo, pero está sucio, antes eran tiniebla, pero ahora son luz en, ahí está el secreto, en Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, hay tanta oscuridad, porque la gente quiere ser luz, pero no en Cristo Jesús. Porque los sacerdotes, los obispos, las monas y los laicos somos espejos, pero sucios, que no irradiamos luz a nadie. Repítalo y sigue. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si somos luz en el Señor, ¿cómo debemos andar? Como hijos
de la luz. Pero bueno, está muy bonito que éramos tinieblas y ahora somos luz, pero no sabemos cuándo somos tinieblas, ni tampoco cuándo somos luz. Pues la Biblia, que es lámpara, nos va a alumbrar y nos va a decir cuándo somos tinieblas y cuándo somos luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cuándo somos luz? Cuando hacemos lo que es agradable al Señor. Y la pregunta es, ¿y cómo sabemos que es agradable al Señor? Apartando tiempo para sentarme a leer las Sagradas Escrituras. Porque ahí voy a encontrar lo que es agradable al Señor. Y ahí voy a hacer que la palabra de Dios se haga carne en mi vida. La voy a conocer, la voy a encarnar. Como la Virgen María, tengo que encarnarla. Y si no la encarno, si no la hago luz en mi vida, entonces yo no puedo ser luz. Necesitamos urgente aferrarnos a la palabra del Señor. Que usted se queda ahí, usted. San Juan capítulo 1, versículo, lo vamos a leer desde el 1 en adelante, para que ustedes vean con claridad lo que Dios nos dice acerca de esa luz que es Cristo y que debe habitar en nosotros. Vamos a ver. En el principio era la palabra. Era la palabra. La palabra. Y aquí está la palabra. Escrita. Hay que encarnarla. Y la palabra estaba, Ante Dios. y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Dios se hace uno con su palabra. Él da su palabra y la cumple. Eso significa. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Por la palabra se hizo todo. Sin la palabra no se hizo, y nosotros somos al revés. Con la palabra no hacemos nada. Y todo lo hacemos sin la palabra. Eso no es. Y por no hacer nada con la palabra vivimos en la oscuridad. Y rechazamos la luz. Pongan cuidado. Aquí está escrito. Pongan cuidado. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas. Aquí viene. La palabra es Dios, la palabra es vida, la palabra es luz. La palabra es verdad. Y entonces dice la Biblia que por la palabra se hizo luz. La luz. La luz brilla en las tinieblas. A ver. Aquí entonces San Juan dice, ¿para qué vino la luz? ¿Para qué vino la vida? ¿Para qué vino la palabra? Que es la misma luz, que es la misma vida. Eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Es el mismo Jesús. ¿Para qué vino? Para brillar en medio de las tinieblas. Ahorita que yo les estoy predicando la palabra de Dios, una lámpara se enciende, una luz brilla para que la mente y el corazón de ustedes puedan entender, si quieren, cómo seguir los pasos del Señor. Eso se llama luz. Y las tinieblas no la recibieron. Y las tinieblas, No la recibieron. y las tinieblas, No la recibieron.
La luz brilla en las tinieblas. ¿Qué significa eso? Que la luz brilla en las tinieblas. Que las tinieblas no pueden. ¿Qué pasa? La luz gana. Pero no solamente la luz gana. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Otra vez? La luz brilla en las... ¿Qué hace la luz en las tinieblas? Brilla, ¿Qué hace la luz en las tinieblas? brilla. Si yo enciendo un fósforo, ¿sí? Sí. Si yo enciendo un fósforo aquí, enciendo un fósforo, ¿lo podrán ver todos con claridad? No, porque aquí hay una luz, impide que, aquí hay una luz más fuerte, impide que la luz que yo prendí se vea con claridad. Pero mientras más oscuridad haya, yo prendo el fósforo, más brilla. ¿Me captan la idea? Por eso Jesús dice, la luz brilla ¿dónde? En las tinieblas. Es donde la luz brilla. En castellano nos está diciendo Jesús, yo he permitido que el mundo esté en tinieblas para que ustedes brillen. Y mientras más oscuridad haya, más brilla un cristiano. Más brilla. Y la gente lo puede ver con más claridad. Le pongo un ejemplo. Van dos personas. Uno es cristiano, otro no. Encuentran un mendigo en la calle. Pasa el que no es cristiano y no le da nada. Pasa el que es cristiano y le da algo. La gente lo está viendo, se nota. Pero no se nota tanto como si pasaran 100 personas adelante, lo miran, no le dan nada, otro lo mira, no le da nada, otro lo mira, no le da nada, otro lo mira, pasan los 100, no le da nada, y el último es cristiano, pasa y le da. Ahí se nota más. Porque pasaron 100 y no hicieron nada. Pero pasa uno y lo hace, entonces brilla más. 100 pasaron y no hicieron nada. Este pasó, hizo algo, se nota más. Porque otros no lo hicieron. Por eso Jesús dice, la luz brilla en las tinieblas. O sea que el católico ha de ser una persona distinta. Y en medio de un mundo donde la gente no hace el bien, él brilla haciendo el bien. En medio de un mundo donde todo el mundo dice groserías, él brilla al no decir groserías. En medio de un mundo donde nadie habla de Dios, él brilla cuando habla de Dios. ¿Me captan la idea? En medio de un mundo donde nadie lee la palabra, él brilla al leer la palabra. En medio de un mundo donde nadie predica la palabra, él brilla cuando predica la palabra. O sea, dice Jesús, la luz brilla en las tinieblas. Eso es para que nosotros no nos desanimemos, porque nosotros podemos desanimarnos, pero ¿qué voy a hacer una pobre golondrina? Una sola golondrina no hace verano. Yo solito hago las cosas de Dios. Yo veo que a los demás no les importan las cosas de Dios. Yo veo que yo solo estoy luchando por las cosas de Dios, tratando de vivir mi vida cristiana, pero mis hermanos no, pero mi esposa no, pero mis hijos no. Yo solo me canso, dice Jesús. No se canse. Mientras más oscuridad hay, más brilla la luz. Más brilla la luz. Vamos a brillar en medio de un mundo oscuro, lleno de tinieblas. Pero dice Jesús, la luz brilla en las tinieblas
Repítalo. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Las tinieblas no la recibieron. ¿Se acuerda qué acaba de decir? En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Ella era la vida, ella era la luz. Pero ahora dice que las tinieblas no la recibieron. Lámpara es su palabra para nuestro paso, luz en el sendero, pero las tinieblas no quieren recibir la palabra, la luz de Dios. ¿Qué es la palabra? Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿usted es luz o es tinieblas? Si ha recibido la palabra, si lee la palabra todos los días detenidamente, usted ha comenzado a hacer luz. Pero si usted no ha recibido la palabra que existía en el principio, que estaba con Dios y era Dios, usted vive en las tinieblas. Y si usted vive en las tinieblas, usted no puede irradiar luz para los demás. Eres un espejo sucio. No puede irradiar luz a los demás. Estamos en el mes de la palabra, donde San Jerónimo, que hoy es el día de San Jerónimo, por cierto, ¿no? Decía la frase famosa: el católico que desconoce la Biblia no conoce a Jesucristo. El que conoce la palabra de Dios, vive en la luz. El que acepta la palabra de Dios destruye las tinieblas. Hermanos, la crisis más grande que hay en el mundo es ausencia de luz, o sea, ausencia de la palabra. ¿Y por qué hay tanta ausencia de luz y de palabra en el mundo? Porque ustedes los obispos, ustedes los sacerdotes, y ustedes las religiosas, y ustedes los laicos, que Jesús dijo, son la luz del mundo, se han escondido debajo de un cajón y no han brillado con la luz de Cristo. El mundo anda en tinieblas y la iglesia está pasando en el tiempo, en la época de nosotros, en una de las crisis más grandes que está viviendo la iglesia, que no es una crisis económica, que no es una crisis material, que es una crisis espiritual y se llama crisis de fe. ¿Y dónde nació esa crisis de fe? En los seminarios, donde se forman los futuros sacerdotes y los futuros obispos y los futuros cardenales de la iglesia. Y esa crisis de fe está por la ausencia de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, las tinieblas la rechazó. 15. Lámpara es tu palabra, luz en el sendero. Esa luz fue rechazada en los seminarios. Está siendo rechazada en los seminarios. Ahora en los seminarios lo más importante es la filosofía y la teología, y la palabra de Dios brilla por su ausencia. ¿O no? Ahorita el mundo está escandalizado. A mí no me escandaliza. Ahora el mundo está sorprendido. A mí no me sorprende. Porque en Alemania hay unos obispos que están fuera del conocimiento de la doctrina de la iglesia, fuera del querer de Cristo, fuera de la palabra, y están pidiendo que se hagan cosas distintas a la palabra, incluso que se cambie la palabra de Dios. Y la gente dice, ¿cómo es posible que un obispo llegue a eso? Está bien que lo haga un laico. Y la respuesta es, no amaron la palabra. Culpables fueron los formadores del seminario donde estudiaron esos obispos, que nunca fueron capaces de creer y proclamar a esos seminaristas futuros obispos. Lámpara es tu palabra para mi paso, luz en mi sendero. Brillen, ustedes son la luz, brillen.
en medio de las tinieblas. Abandonaron la palabra, y al abandonar la palabra es abandonar la luz, y al abandonar la luz hay oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Y entonces, ¿qué está pasando en estos obispos? Hay ausencia de luz, ausencia de la palabra, y el mundo se sorprende. Debo gritarle al mundo: no se sorprendan. Pero si no tomamos cartas en el asunto y si no remediamos este gran problema desde la raíz, mañana no solamente ese grupito de obispos, sino serán miles de sacerdotes y obispos en el mundo que irán en las tinieblas del error y del engaño y confundiendo a mucha gente, y la iglesia sigue tambaleándose. ¿Por qué? Porque la crisis que hay en la iglesia es una crisis de fe por ausencia de la palabra de Dios en los seminarios. Y como en el seminario hay ausencia de la palabra de Dios, los curas entonces, cuando predican en la misa, son contados los que predican con la palabra de Dios, o sea, los que son luz del mundo. Y como los curas no predican la palabra de Dios y no enseñan a amar la palabra de Dios, son contados los carismáticos que leen la palabra y predican la palabra y viven en la palabra. Son contados los grupos de apostolados que creen en la palabra y viven la palabra, que conocen las Escrituras, que es conocer a Cristo. Y son cada día mayor grupo los que desconocen a Jesucristo, o es decir, desconocen la Biblia. Si hay que hacer brillar en nuestra vida, debemos salir de la oscuridad, del error, de las tinieblas, en la familia, en nuestros hogares, en nuestro grupo de apostolado. Papá, mamá, ¿hay oscuridad en tu casa? ¿Sí o no? No me refiero a la luz esta. Me refiero si usted agarra la Biblia para leer un pasaje de la Escritura todos los días con sus hijos. Si no lo hace, tú eres una lámpara escondida en un cajón. No brillas. ¿Cuántos padres de familias tenemos así y que son católicos y que son cristianos y que van a misa? ¿Cuántos sacerdotes tenemos así que no han leído la Biblia? ¿Cuántos obispos tenemos así que no han leído la Biblia? Hay ahí la raíz del mal. Ahí es donde se ha de atacar las tinieblas. Brille su luz, porque la luz brilla en las tinieblas. El seminarista que lea la Biblia brilla en medio de los demás seminaristas. El cura que lea la Biblia brilla en medio de los demás sacerdotes. El obispo que lea la Biblia brilla en medio de los otros obispos. Porque es en la oscuridad, donde hay ausencia de la palabra de Dios, donde brilla aquel que lee la palabra de Dios. Y necesitamos que ustedes y yo comencemos a hacer esa lámpara, esa luz. ¿Qué mejor momento que hoy, cuando celebramos el día de San Jerónimo, hombre amante de las Escrituras? Cuando dijo: el que desconozca las Escrituras no conoce a Cristo. Si hiciéramos un examen, no me respondan. ¿Cuántos de ustedes han leído las Escrituras? Pasaríamos vergüenza, no pregunto, porque estamos filmando y pasaríamos una gran vergüenza ante el mundo. Y a los que nos siguen a través de las redes sociales, ahorita tenemos ¿cuánto en las redes sociales? 1200 y algo. ¿Cuántos de ustedes leen la palabra diariamente? Por eso, hermanos, la oscuridad es grande. Y por eso el Señor dice: las tinieblas no aceptaron la luz de la palabra de Dios. ¿Y por qué no la aceptaron? Porque usted y yo, que somos luz, no hemos irradiado esa luz para que ellos la vean. ¿Qué es lo que estoy tratando yo ahorita de ser? Luz, irradiando lo que es la palabra de Dios para que ustedes lo vean y se animen a leer la Biblia, a saborearla, a gustarla y dejar que toda su vida
se encamine por los senderos del reino, iluminado por la palabra de Dios, sabiendo qué es lo malo y qué es lo bueno. Cuando estamos iluminados por la palabra de Dios, podemos distinguir qué es lo malo, no porque a mí me parezca que es malo, sino porque Dios lo dice en su palabra. Hay cosas que a mí me parecen buenas, pero que son malas. Y hay cosas que a mí me parecen malas, pero que son buenas. Entonces, ¿quién es el que me dice a mí qué es lo bueno y qué es lo malo? La palabra de Dios. ¿Saben cuál fue el árbol que comió Adán y Eva? Que unos dicen que era una manzana. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que en castellano significa, ya no es Dios el que me dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Soy yo el que digo qué es lo bueno y qué es lo malo. Si a mí me parece que vivir en concubinato es bueno, pues no es pecado. Si a mí me parece que vivir hombre con hombre, mujer con mujer es bueno, pues no es pecado. Eso que se llama comer de la ciencia del árbol, el árbol de la ciencia del bien. No conocer las escrituras. Al conocer las escrituras, entonces no come del árbol de la ciencia del bien y del mal. No es Él el que dice qué es bueno y qué es malo. Es Dios en su palabra. Y al leerlo en su palabra, y Dios dice, esto es malo, aunque yo no lo crea, aunque a mí no me guste, aunque yo no esté de acuerdo, eso es malo. ¿Usted no se da cuenta que la Biblia dice que es un pecado hombre con hombre y mujer con mujer? Y ustedes se dan cuenta que el mundo dice, no, a mí me parece que no, incluso obispos y curas. ¿Por qué? Porque no han irradiado su mente y su corazón con la palabra de Dios. No han aceptado que les ilumine un rayo de luz. Las tinieblas no aceptaron la luz. No aceptaron la palabra. Pregunto, ¿usted es tiniebla o usted es luz? Yo soy luz. Ah, perfecto. Ya aceptó la palabra, o sea, ya comenzó a leer la palabra todos los días, o sea, ya comenzó a creer en esa palabra, o sea, ya comenzó a practicar esa palabra. Te felicito, eres luz. Si no has comenzado a hacerlo, estás equivocado. No eres luz, eres tiniebla. O mejor, eres una lámpara encerrada en un cajón que la luz está oculta y nadie puede ver su luz. Seguimos, otra vez. ¿Dónde iba usted? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. No la recibieron. Ahí está el problema. Esa es la crisis de la humanidad. No recibir la palabra de Dios, que es la luz. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para darte testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Entonces Juan vino a dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él, en Jesús. Él dio testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. Sigue. Aunque no fuera, Que irradiaba la luz. ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. ¿A quién ilumina esa luz? Deténganse ahí. Queridos hermanos que me escuchan en el mundo entero, la luz de la palabra de Dios ilumina a todo hombre sobre la tierra. Y si no ilumina, es porque usted y yo, que somos los encargados de irradiar esa luz, estamos escondidos en un cajón, encerrados en un cajón, llámese pecado o llámese pereza espiritual, para leer la Biblia y proclamarla a los demás. Pero esa luz, dice la Biblia, es efectiva. Toda luz rompe con las tinieblas. También la luz de la palabra rompe con las tinieblas. Pero ¿quién habrá que saque esa luz a relucir? Ese es el reto. Y en este día que celebramos a San Jerónimo, asumamos el reto.
Vamos a hacer que esta palabra de Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón y vamos a proclamarla para ser como Juan, testigo de la luz. Sí. Y ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que no lo recibió. Que no lo recibió, he ahí la crisis que tenemos. No recibir la luz de la palabra. Vino a su propia casa. Véanlo, óiganlo, medítenlo, reflexionenlo. ¿A dónde vino? A su propia casa. Léalo. Vino a su propia casa. Vino a la propia casa, a nosotros los cristianos católicos que Él mismo fundó, que Él mismo dejó, los propios de Él. Vino a su propia casa y oigan la queja de Dios, vean la queja de Dios. Y los suyos no la recibieron. ¿Y qué? Y los suyos no lo recibieron. ¿Y qué? Y los suyos no lo recibieron. Voy a traducirlo en castellano. Voy a traducirlo en castellano. Otra vez. Y los suyos no lo recibieron. Los obispos, dejados por Cristo, sucesores de los apóstoles, hay un grupo, gracias a Dios no todos, que no lo recibieron, que no recibieron la luz de la palabra. ¿Estoy inventando? No. No podemos tapar el sol con un dedo. Son obispos los que en Alemania están en contra de la doctrina de la iglesia y están en contra de la iglesia y el Papa está luchando para ver cómo hacer para que se conviertan. Por el relativismo que hay. Sí, por un relativismo. Todo es igual. Eso no importa, eso no, nada tiene importancia, todo lo mismo. Epa. ¿Otra vez? Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. La queja de Cristo es que hay muchos obispos que no han recibido la palabra, que no leen la palabra, que no creen en la palabra, que no predican la palabra. Otra vez, ¿y los suyos? Y los suyos no lo recibieron. Se lo traduzco en castellano. Hay sacerdotes que no leen la palabra, que no creen en la palabra, que no empapan su vida a la luz de la palabra y que no predican la palabra. No lo han recibido. Otra vez. Y los suyos no lo recibieron. ¿Y quiénes son los suyos? No solamente los obispos y los sacerdotes, también las monjas. No han recibido la palabra, no quieren leer la Biblia, no quieren empaparse de la palabra de Dios. Ahora hasta las monjas están preocupadas en estudiar filología y teología, pero no quieren estudiar la Biblia. Y los seminaristas están preocupados en estudiar filología y teología, pero no la Biblia. Por eso el Papa dice, a los teólogos necesitamos volver a la fuente. Vamos a la Biblia, no quiero teología sin Biblia. Claro, teología es el estudio de Dios. ¿Y dónde podemos nosotros estudiar a Dios? En la palabra de Dios. Pero los teólogos modernos ahora están inventando una nueva teología, un estudio de Dios y sin Biblia. A Petronilo le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco. Y esa teología se le están dando a los futuros obispos, futuros sacerdotes, futuros cardenales y en ministros de la iglesia. ¿Ven cómo la crisis se acrecienta cada día más? No quisiera estar en los zapatos de los formadores de los seminarios, que a los muchachos le meten filología y teología, pero que no le enseñan la palabra de Dios. Créanme, y si me están escuchando, presten atención.
serán juzgados por Dios y les pedirá cuenta, porque los ha colocado en el seminario como formadores para que guíen, para que encaminen por los senderos del reino a esos seminaristas. Y no lo están haciendo.